Bienvenido, hermanos y amigos, a este espacio al que hemos titulado La Palabra de Dios es leche y miel. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Leti Chablé, y es un gusto, un privilegio poder compartir con usted la Palabra de Dios. En esta ocasión queremos hablar acerca de los alimentos. ¿Acaso hay algún alimento que tengamos nosotros prohibido como pueblo cristiano de hoy? Eso es lo que vamos a tratar en este espacio al que recuerde usted que le hemos titulado La Palabra de Dios es leche y miel. Tú eres todo en mí, es así. Y como le comentaba hace un momento, hoy vamos a hablar acerca de ¿acaso hay algún alimento que Dios nos haya prohibido a la iglesia de hoy? Y para eso vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir tanto como al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos enseña y nos habla en esta manera. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo número 17, en su versículo número 10. En adelante vamos a leer la palabra de Dios. Ya no hay de qué temer si estoy en ti. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moraren entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. En esta palabra de Dios vemos de una manera muy clara cómo Dios al pueblo de Israel y a los que vivían en medio de ese pueblo, aún no siendo israelitas, Dios les da un mandato claro y específico: no comerás sangre, porque es la vida del animal. Porque la sangre en aquellos tiempos, querido amigo y hermano, la usaban para hacer expiación. Degollaban carneros, becerros, ovejas, aves, y esa sangre la ofrecían en el altar. Y Dios había diseñado la sangre para ese propósito. Y porque dice la Biblia y lo recalca, porque la sangre es la vida del animal. Ahora alguien puede cuestionar y decir, bueno, eso fue bajo la ley, eso fue en el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay de nosotros? Déjeme decirle algo. Queremos que la palabra de Dios sea la que hable en esta ocasión, como siempre. Porque recuerde usted, querido amigo y hermano, que la palabra de Dios es leche y miel. Y bien, en esta ocasión, antes de que la ley se diera, antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, recuerde usted que la ley fue dada cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios le dio a Moisés todos los mandamientos de la ley. Pero antes de la ley, ¿qué decía Dios acerca de la sangre? Si nosotros vamos a Génesis, capítulo número 9, versículo número 3 y 4, la Escritura nos habla que aún antes de que la ley existiera, desde antes de que Dios le diera a Moisés los mandamientos de la ley, Dios ya había hablado a Noé respecto a la sangre. Vamos a ir a Génesis, capítulo número 9, versículos 3 y 4. Ya no
Ay, de qué temer si estoy en ti. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí tenemos este mandamiento desde Génesis. Les vuelvo a comentar, desde antes que la ley fuere dicha, Dios desde antes, en el tiempo de Noé, Dios ya había prohibido comer sangre. Es por eso tan importante nosotros mirar la palabra y buscar, ¿verdad?, conforme al Espíritu Santo de Dios, que Dios nos hable a través de su palabra. Cuando nosotros leemos estos textos bíblicos, aún pueden haber dudas. Aún la gente puede decir, bueno, es que sigue estando en el Antiguo Testamento, a pesar de que ya dijimos que fue la prohibición desde antes, ¿verdad?, que el Señor diera las leyes. También lo podemos encontrar en Deuteronomio, que también está bajo la ley ya este mandamiento, en Deuteronomio 12, versículo número 23. Dice ahí la palabra de Dios: lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Deuteronomio capítulo número 12, versículos 22 y 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comeréis la vida juntamente con su carne. Les vuelvo a repetir, ciertamente está en el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a hablar qué nos dice Dios a nosotros, la iglesia de hoy, en el Nuevo Testamento. Y para eso vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 15. Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Tú eres todo en mí, es así. Ando seguro el camino si estás. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y bien, en este pasaje bíblico, hermanos, estamos hablando ya del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hermanos, cuando nace la iglesia del Señor, cuando en aquel día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos varones, sobre aquella multitud, hermanos, ahí nace la iglesia. Ahí, hermanos, empieza, ¿verdad?, la misericordia de Dios para cada una de la humanidad, sean judíos, sean griegos, sean romanos, seamos gentiles. Ahí, ¿verdad?, se abre cuando el Señor Jesús muere en la cruz, ¿verdad?, se abre ese velo, ¿verdad?, y tenemos acceso toda la persona que quiera. Él tiene la oportunidad de venir, ¿verdad?, y convertirse a Cristo Jesús. Entonces, fíjese que en ese tiempo surgió un problema, porque los hermanos que eran cristianos judíos enseñaban a los no judíos que se estaban convirtiendo al Señor que tenían que circuncidarse para ser salvos, que tenían ellos que guardar también la ley como lo hacían ellos, los judíos. Entonces, hermanos, había gran confusión en si se debía de enseñar a los nuevos creyentes que no eran judíos, a enseñarles a que si tenían ellos que guardar la ley como lo hacían los judíos. Entonces no sabían, ¿verdad? Había una confusión ahí. ¿Será que, decían los hermanos, será que tenemos que enseñarles a ellos a que se tienen que circuncidar y a guardar toda la ley? Entonces, hermanos, se juntaron en un concilio, en una reunión donde estuvieron los varones de Dios y el Espíritu Santo ahí, y ellos llegan a una conclusión
de que no era necesario que a nosotros, el pueblo gentil, se nos enseñara a circuncidar o a guardar los ritos de la ley. Y ellos llegan a una conclusión, y está en el capítulo número 15 del libro de los Hechos, en el versículo número 20, y nos dice ahí la palabra. Vamos a leer desde el versículo 19. Porque esto, hermanos, es el Señor hablando a través de Jacobo, uno de los apóstoles. Dice la escritura, usted lo puede verificar todo el capítulo si usted gusta en su casa, con más calma, con más tiempo. Pero dice ahí la escritura: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Él se refería a que no se les inquiete guardar la ley, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso, hermanos, es el Nuevo Testamento. A ellos, hermanos, a través del Espíritu Santo, guiados por él, dijeron: no se les va a inquietar a los gentiles a circuncidarse y a guardar los ritos de la ley, sino solamente que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuando ellos llegan a esa conclusión, la escriben y mandan, ¿verdad?, esa resolución a la iglesia gentil. Y en el versículo número 28, 29 de ese mismo capítulo 15, ellos reafirman esto que ellos sabían, este acuerdo al que el Señor les había guiado. Dice la escritura: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien hacéis, pasadla bien. Esto, hermanos, es lo que nos dice la escritura, que, hermanos, le pareció bien al Espíritu Santo de Dios no imponernos una carga más, sino solamente que nos abstengamos de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hermanos, lo sacrificado a ídolos podemos entender a través de la palabra que es, hermanos, cuando, ¿verdad? Hay muchos pueblos en México, y siento que yo soy de México, por eso me refiero a México, pero seguramente en todos los países del mundo hay ídolos y celebran el día de tal santo y hacen comida y hacen bocadillos en honor a la fiesta del patrón de ese pueblo, al patrón de esa ciudad. Y si nosotros, hermanos, tenemos conciencia de que aquella comida fue preparada precisamente para honrar a ese santo, a ese ídolo, a esa imagen, es cuando nosotros nos tenemos que abstener, porque fue sacrificado a un ídolo, en honor de un ídolo. Cuando es Día de Muertos y sabemos que está ofrecido, hermanos, a esas personas que hablábamos en otro espacio, que ellos no pueden ni siquiera venir. Hermanos, sabemos que está sacrificado a algo que no agrada a Dios. No podemos, hermanos, llegar a una casa y comer entonces las frutas que estén en un altar ofrecidas para idolatría. A eso se refiere, que nos abstengamos de lo sacrificado a ídolos, de sangre, hermano, de sangre. En los pueblos, como vuelvo a repetir, como de donde nosotros venimos, a veces suponiendo como ejemplo les pongo las gallinas, ellos solamente jalan su cuello y la sangre queda ahí dentro. Entonces es ahí cuando verdad nos habla de nosotros no poder comer ese tipo de comidas, ¿verdad? Tienen que ser animales que hayan sido, hermanos, derramada su sangre, ¿verdad?, en tierra. Y igual, hermanos, cuando un animal se nos ahoga, se asfixia, o algo pasa, ¿verdad? A eso se refiere con lo de ahogado. Y fornicación, hermanos, pues son aquellos pecados sexuales, ¿verdad? La fornicación es tener relaciones fuera de un matrimonio, pues sin estar casados. Entonces, hermanos, a eso nos habla la Biblia a la iglesia de hoy. Hermanos, como, ¿verdad?, hemos titulado este espacio La Palabra de Dios en leche y miel, y ella nos muestra
lo que Dios desea de nosotros. En este tiempo, hermanos, en este día de hoy que vivimos bajo la gracia, nosotros podemos comer carnita de cerdo o de puerco, como le llaman, todo eso. No tenemos prohibición de ningún tipo de carne, ¿verdad? Solamente de sangre y de animales que hayan muerto de una manera que su sangre no haya sido derramada. Es la única, hermanos, prohibición en cuanto a alimentos se refiere, no comer sangre. Así que, hermanos, espero que esta palabra sea de bendición y les vuelvo a leer este texto. Hechos capítulo número 15, versículo 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien hacéis. Estamos hablando ya en la iglesia de hoy. No ocupamos circuncidar o los varones circuncidarse, ni circuncidar a nuestros hijos, no. Nosotros no somos judíos, somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Un pueblo que Él ha redimido con su sangre, un pueblo que no somos judíos de nacimiento, pero que somos hijos de Dios porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. No tenemos que guardar ninguna cosa de la ley, solamente, hermanos, sigue vigente y desde el tiempo de Noé, no comer sangre, porque la sangre es la vida de la carne. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la pase bien. Y recuerden, estamos en esta ocasión hablando en este programa al que le hemos llamado a este espacio la palabra de Dios. Es leche y miel. Que Dios le bendiga. Aunque ruja el bravo mar.